Las misiones son un arma de doble filo. Por una parte son útiles para establecer objetivos y recompensas, pero por otra parte pueden hacerse repetitivas y son complejas de diseñar a todos los niveles. Si haces un puzzle ligeramente complejo pueden quedarse atascados durante días, o un combate demasiado fácil puede resultar decepcionante. Si te digo que no hay una fórmula secreta para hacer todas las misiones perfectas, probablemente no quedes satisfecho. Así que voy a tratar de explicar mi forma de diseñar las misiones lo mejor que pueda. Todo empieza con una situación problemática. Esto puede ser cualquier situación mundana, como una comida familiar, un festival, un día de compras, un viaje cotidiano o una semanita de vacaciones. Sin embargo, esta situación debe tener un giro. Debe haber algo que no está donde debería estar. Para esta parte pienso en los elementos principales de la situación. Por ejemplo, la comida familiar puede terminar con casi todos dormidos o alguien envenenado. Desde luego algo extraño en la comida no debería estar ahí. O tal vez un comensal se ausenta de repente, o tras una acalorada discusión. Lo normal sería que todos coman tranquilamente, pero siempre puede suceder algo fuera de lo esperable. Tal vez lo esperable era que dos personas pelearan, pero han estado súper amables el uno con el otro durante la comida. Eso puede incluso levantar más sospechas. Una vez tienes el suceso fuera de lugar, necesitas lo que me gusta llamar una avalancha. Creo que tiene otro nombre en el ámbito literario, pero lo llamaré avalancha. La avalancha es esa cadena de sucesos, tras el suceso inicial, que parecen pasar uno detrás de otro sin control. Esto sirve para descolocar a los jugadores, para establecer el ambiente y proporcionar las primeras pistas sobre la misión. Entonces al final de esta avalancha está el inicio de la misión. Los jugadores pueden haber presenciado todo lo anterior, o eso depende de cómo lo prefieras. Pero es importante diseñarlo para que los PNJs tengan información sobre la misión de antemano. Entonces alguien, algo o ellos mismos da la misión a los jugadores. Siguiendo el ejemplo de la comida familiar, el tío de Carmen se esfumó justo antes de servir el postre. Son de familia adinerada y su casa es grande, así que todo el mundo pensó que había salido a dar un paseo en el jardín. El problema es que todavía no ha vuelto, y al llegar la mañana un joven llegó a la casa herido, preguntando por su tío. Todo es muy extraño y necesita que alguien descubra qué sucede. Si los jugadores indagan algo más, podrán ir descubriendo que el tío de Carmen tenía tratos con unos bandidos que asaltaron las cuadras de un gran establo la noche anterior a la cena, masacraron a la mitad de los caballos y al parecer quedaron pocos supervivientes. Aquí es donde entra la primera bifurcación. En una misión es importante que no haya solo un camino que seguir, sobre todo al inicio. Tal vez sigan ambos, uno detrás de otro, pero aquí ya hay bastante información de un solo vistazo. Tanto los establos como el joven herido son hilos de los que empezar a tirar, o tal vez prefieran tirar por otro lado, como preguntando al resto de comensales. Esto obviamente no es solo aplicable a un juego de investigación. Cualquier juego de rol puede tener algo de investigación, para algo sirve rolear. Incluso Pathfinder, Dungeons and Dragons o cualquier juego de Fate. Es una forma muy sencilla de ofrecer formas de avanzar a los jugadores por sí mismos. Si Carmen les hubiera dicho tenéis que encontrar a mi tío y se escondió en las colinas del sur huyendo de unos bandidos con los que solía tener negocio, no sería tan divertido. Ya te han dado toda la investigación hecha. Lo más importante de una misión es que los jugadores tengan el control de su resultado, y deben ser conscientes de ello en todo momento. A medida que vayan avanzando en la misión, debes mostrarles cambios en el ambiente. Un testigo que cambia de versión, un objeto que aparece a la vista y que antes no estaba, una víctima que es acusada por alguien más, un PNJ nuevo que entra en escena, alguien a quien ayudaron ahora ofrece su ayuda. Hay un montón de opciones, pero la más importante es que la situación cambie de forma sustancial. Y sobre todo debe haber cambios que sean fruto o consecuencia de las acciones de los jugadores. Tal vez decidieron dar un rodeo para llegar a un lugar y cuando llegan la persona que buscaban ha sido silenciada. Hace cosa de una hora. Y por último, toda misión debe tener una guinda esperada. Un testimonio clave. Llegan refuerzos inesperados en el campamento de los bandidos. La misión resultó ser una trampa. O el objeto superimportante desaparece o es robado. Esta guinda final sirve para elevar la tensión de la misión antes de llegar a su acto final. Debe servir para romper las expectativas hasta el momento y colocar unas nuevas en su lugar. Sin embargo, es muy importante que no dejes las pistas o los momentos más importantes para el final.
Si lo haces puede que los jugadores se impacienten y vayan algo perdidos. Pero el gran giro o la gran sorpresa tiene que quedarse en el final. Esta es en general la estructura de una misión. El final debe tener consecuencias permanentes en el mundo alrededor de los personajes o en los propios personajes para ser recordada. Solo dinero u objetos comunes no serán suficientes. Y ahí termina el diseño en realidad. Después solo queda resolver la misión y establecer las consecuencias, según lo que hayan dicho o hecho los jugadores. Pero seguramente te estás preguntando ¿dónde están los objetivos? Bien, esto es un juego de rol, no un videojuego. En la vida real, cuando alguien te pide algo, seguramente te pida el resultado, excepto que sea absolutamente necesario hacerlo de cierta manera. Un ejemplo sería transportar un líquido peligroso, para el cual es necesario un frasco especial. Primero deberías conseguir el frasco. Esto lo puedes establecer como un requisito, pero no un objetivo. El objetivo solo es uno y es siempre la petición inicial de la misión. Obviamente el objetivo puede cambiar a lo largo de la misión, así que intenta que no sea rígido ni demasiado concreto. Eso es un consejo. Como resumen, recuerda la estructura. Situación, avalancha, inicio de la misión, bifurcación, cambio de ambiente, la guinda de la preparación y el acto final. Después de ello puedes seguir ampliando. Por ejemplo, si en el campamento de los bandidos llegan refuerzos totalmente inesperados para los bandidos y los jugadores lo pasan mal, aquí ya entra otra misión. ¿Quién ha enviado a estos bandidos? ¿Quién ha sido el que les ha delatado? Se amplía la historia. Una misión no tiene que ser autocontenida. Su final debe siempre dar para nuevas misiones. Eso es lo más importante de todo. Y eso es todo por hoy. Recuerda que nuestro Discord está en la descripción, suscríbete y gracias por ver el Consejo Estelar. ¡Hasta pronto!